Hola, muy buenos días. Mi nombre es Johanny Sibeli, soy estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones en la Universidad Fermín Toro. Hoy vengo a hablarles sobre un tema bastante relevante para el mundo de la ingeniería. ¿Cuál sería? Sería los circuitos de microondas o el microondas en sí. ¿Qué podríamos entender como circuito de microondas? Bueno, podríamos decir que este tema se centra en el diseño y el análisis de componentes electrónicos que operan en frecuencias muy altas. Esto vendría siendo los microondas en sí. Bueno, aquí podemos observar un modelo 3D de cómo son las ondas electromagnéticas que he dicho anteriormente. Y eso nos engloba lo que viene siendo ya el tema de microondas. Podemos definirlo, que sería que son ondas electromagnéticas con frecuencias que van típicamente desde los 300 MHz a los 300 GHz. ¿Okay? Que son longitudes de ondas que van desde 1 metro a 1 milímetro. También podríamos decir que a estas frecuencias el tamaño físico de los componentes, que vendrían siendo los resistores o mayormente conocidos como resistencias y capacitores, se vuelven comparables a la longitud de ondas, ¿okay? Por lo que ya se pueden tratar como elementos concentrados. En el rol de línea de transmisión también podríamos decir que una línea de transmisión como coaxiales o guías de líneas de microtips se convierten en el principal componente del circuito en sí, en el circuito de microondas, que se utiliza para seleccionar las líneas de transmisión que sirven para reemplazar los componentes concentrados y realizar funciones como filtrado, acoplamiento de impedancia y la resonancia. Y lo más clave que podríamos decir sobre los microondas, enfocándonos más que todo en su concepto, es el acoplamiento de la impedancia, que es fundamental. Se usa para la carta de Smith para visualizar el diseño y transformación de las impedancias, como el stump simple o el double, asegurando la máxima transferencia de potencia. Va a los parámetros S, que vienen siendo los parámetros de dispersión. Reemplaza a los parámetros Z y X, Z y Y, Z e Y, que nos puede decir que describe como la potencia de RF se refleja y transmite a través de un ciclo de N. Ok, a través de un ciclo de N podemos comprender que viene siendo un ciclo de N puertos. Son esenciales para caracterizar amplitudes, filtraciones y dispositivos de microondas. Ok, eso podríamos decir sobre lo que viene siendo el concepto que engloba los microondas. Ahora vamos con el siguiente tema. Ok, aquí podemos observar un claro ejemplo de lo que vendría siendo el funcionamiento de los microondas. Podemos observar que hay una señal emisora que choca contra una señal generada por satélites, en donde la señal emisora termina en una señal satelital recibida por una estación receptora. Okay, eso nos sirve para poder comprenderlo de manera más práctica y fácil cómo funciona en sí los microondas o cómo funciona la comunicación satelital. Okay, pero algo que es bastante importante para continuar con el tema vienen siendo las ecuaciones del campo de ondas electromagnéticas. Ok, vienen siendo las ecuaciones que son utilizadas mayormente para globalizar lo que viene siendo de los microondas. Ok, este tema es una base teórica de todos los demás. Puede escribirse como se generan, propagan, interactúan las ondas electromagnéticas. Primero que todo podríamos destacar de esto la ecuación de Maxwell, que a principios de toda la ingeniería siempre ha sido estudiada, siempre ha sido utilizada para la mayoría de resoluciones de problemas, que podríamos decir que son el pilar de todo el electromagnetismo. Son un conjunto de 4 ecuaciones que se utiliza más que todo para unificar los fenómenos eléctricos y magnéticos, que se describen en la relación entre los campos eléctricos, los campos magnéticos, las cargas y las corrientes. También se utiliza la ecuación de ondas. Al manipular la ecuación de Maxwell se puede deducir que la ecuación de ondas en el dominio del tiempo o de la frecuencia, se puede utilizar también esta ecuación que nos demuestra matemáticamente que los campos eléctricos y magnéticos
pueden propagarse por el espacio sin necesidad de un medio material, en el vacío por así decirlo, o a través de medios como pueden ser dieléctricos o conductores. También se podrá decir que la velocidad de propagación en el vacío se demuestra a la velocidad de la luz. Otra ecuación que también es utilizada son las ondas planas uniformes. Son la solución más simple y didáctica de las ecuaciones de ondas en sí que lo engloban. En una onda plana, los vectores del campo, que podrían ser los vectores E, vectores H, son perpendiculares entre sí y también son perpendiculares a la dirección de la propagación, que vienen siendo ondas transversales electromagnéticas. También podríamos decirlo por las siglas que viene siendo la TEM. Se induce el concepto de la impedancia, la impedancia intrínseca, que es la relación entre la magnitud del campo eléctrico y el magnético, y depende de las propiedades del medio. Y bueno, eso podríamos decir que vendría siendo las ecuaciones principales que se utilizan más que todo para poder estudiar a fondo lo que vendría siendo los microondas. Ahora vamos a continuar. Continuando con lo que viene siendo el tema, algo que había pasado por alto: microondas. Se sabe que mayormente podremos comprender que este tema puede servir más que todo como para excelente introducción o una sección de aplicaciones describiendo la tecnología y su uso. La finalidad que tiene y todo lo que ha avanzado la tecnología gracias a los avances tecnológicos que han tenido es bastante increíble, ya que nos engloba bastantes cosas que vienen siendo evoluciones de la tecnología y evoluciones de la ingeniería, porque todo se basa en este círculo. Continuando con el tema, podríamos decir el espectro de frecuencias, que es un tema bastante completo y bastante relativo en lo que viene siendo, relativamente importante en lo que viene siendo las microondas. Podríamos definirlo como que la banda de los microondas se caracteriza por su gran ancho de banda, lo que permite la transmisión de grandes cantidades de información. Señalar su posición en el espectro se encuentra entre las ondas de radio y frecuencia ultra alta y unas ondas infrarrojas. Ahora, una pregunta que se engloba bastante, una pregunta que se hace cualquier persona: ¿qué son las microondas o para qué sirven las microondas? Una respuesta común y corriente puede dar una persona es que las microondas sirven para calentar comida, pero no solamente eso. Nos estamos englobando en que el microondas como un aparato, pero no estamos hablando de lo que vienen siendo en sí las microondas. ¿Para qué sirven en sí las microondas? ¿Cuáles son sus ventajas? Las principales ventajas de las microondas es su mayor ancho de banda. Aunque no lo crean, los microondas han hecho evolucionar lo que viene siendo actualmente todo el sistema de comunicaciones que tenemos y que utilizamos a diario. Aunque no lo parezca, porque, con un mayor ancho de banda nos permite que la tasa de datos fundamentales, que la mayoría de todas las viviendas contamos con Wi-Fi 5G, que es un Wi-Fi de alta velocidad. Todo esto es gracias a las microondas. También el pequeño tamaño de las antenas. A mayor frecuencia la amplitud de ondas es más pequeña, lo que permite el uso de antenas y equipos más compactos. Otra ventaja podría ser la propagación de línea vista, que vienen siendo los LOS, que son características cruciales para enlazar satélites y terrestres a larga distancia. Su aplicación clave es bastante fácil de entender porque son enlaces de radio terrestre y sistemas de radar, comunicaciones satelitales, Wi-Fi y Bluetooth. También podríamos decir que también sirve para englobar lo que viene siendo las cosas industriales y médicas, los productos industriales y médicos, como vienen siendo los hornos de microondas, calefacción industrial, diatemia médica, y para todo eso nos puede servir los microondas. Ahora vamos a continuar con lo que viene siendo el tema. Continuando con el tema, aquí les dejo una muy bonita imagen de lo que vendría siendo lo mejor de esta materia.
y que es lo mejor de esta materia, aparte de estudiar lo que viene siendo el sistema y y toda la función de las microondas, lo más importante y lo mejor es la práctica de las microondas. ¿Y qué es lo que se necesita principalmente para la práctica de las microondas? La instrumentación esencial. Podríamos decir que uno de los principales venía siendo el analizador de redes vectorial, que viene siendo el instrumento más importante. Se utiliza para medir los parámetros S, que vendría siendo la reflexión y transmisión de un dispositivo, lo que permite caracterizar su comportamiento en alta frecuencia. También se necesita un generador de señales de microondas, que viene siendo una fuente de señales de prueba. También un analizador de espectro para ver la distribución de potencia de la señal en el dominio de la frecuencia. También podríamos decir que los procedimientos de medición clave vendría siendo la calibración, que es esencial antes de cualquier medición, con el VNA, que viene siendo el analizador de redes vectorial, para eliminar los errores del cable y de los conectores. Las mediciones, que viene siendo la relación de ondas estacionarias, que nos sirve para medir la desadaptación de la impedancia, indicando cuánta potencia se refleja. También la medición de pérdida de retorno, que nos sirve los parámetros de S11 y S21 respectivamente, cualquier cantidad del acoplamiento y la atenuación del circuito. También lo que más me gusta o lo que más llama la atención de en sí el laboratorio o la elaboración de las prácticas viene siendo el diseño. Podríamos englobar más que todo el diseño de los filtros, que viene siendo sección de línea de transmisión que actúan como filtros pasa bajo o pasa alto o pasa banda. También el diseño de acopladores, que es un uso de stub para el acoplamiento de la impedancia. Ahora podemos irnos con el último, o en sí no último, sino para poder continuar y concluir con lo que viene siendo el conocimiento básico o el conocimiento clave que deben tener sobre en sí lo que viene siendo las microondas, y es el siguiente. Para comprender y continuar que viene siendo la propagación de ondas electromagnéticas, este tema profundiza en sí cómo vienen siendo las ondas y viajan desde un punto a otro y qué factores afectan en la transmisión, igual como la imagen anterior que mostré en la imagen anterior, que era animada, que viene siendo de las ondas que vienen desde las antenas hasta ser ondas satelitales, que es un punto de un emisor. El mensaje es transmitido y es recibido por un receptor. Valga la redundancia. Los modos de propagación. Uno de los principales modos de propagación viene siendo las ondas de superficie, que siguen la curvatura de la Tierra, principalmente para frecuencias bajas. También podríamos decir las ondas espaciales, que viajan en una línea a distancia, que viene siendo directa, o se reflejan en la superficie terrestre, dominado por el VHF o el UHF, y microondas. También vienen siendo las ondas lonosféricas, que en inglés sean las skywaves, que se refractan en la ionosfera, permitiendo la comunicación a larga distancia para las HF, no relevante para la mayoría de las microondas. También podríamos decir los mecanismos de propagación para poder cerrar. Los mecanismos de propagación para poder cerrar con el tema. Podríamos decir que la reflexión, que es algo bastante importante o bastante relevante en lo que viene siendo, que ocurre cuando las ondas chocan con una superficie grande como un suelo o un edificio, y hay una pequeña interferencia, vamos a llamarlo una pequeña interferencia. También la difracción, las ondas rodeas, por decir, el borde afilado u obstáculos que permite que la señal llegue a un poco más allá de la línea prevista. También podemos decir la dispersión, que en inglés sería el scattering,
La onda interactúa con objetos pequeños como hojas de árboles o postes, dispersando la energía en múltiples direcciones. Lo primero y todo lo anterior que he dicho son los mecanismos de propagación. No significa que sean malos o que interfieran en sí en gran nivel, algunos, en gran nivel en lo que viene siendo el compartir o las ondas electromagnéticas que viajan a diferentes distancias, sino que es solamente pequeños contratiempos que ya están diseñados para poder ser aguantados. Bueno, podríamos decir que este es una pequeña introducción, un pequeño resumen, como lo puedan observar, de cómo englobarse, cómo empaparse, cómo tener un punto de vista específico, cómo observar de una manera bastante clara y no solamente presenciar y decir que un microondas solamente sirve para calentar alimentos o cocinar en algunos casos. No, nos sirve para diferentes cosas, para observar ondas, para el viaje más que todo actualmente utilizado para viajar de un punto a un punto B o para conexiones que son bastante utilizadas, ya que sin wifi todo sería bastante difícil, todo sería bastante diferente. Se podría decir que esto engloba tantas cosas que es más de estudio, pero este es el mejor resumen, o este es un pequeño resumen que puedan observar, que puedan analizar y que puedan destacar. Espero les haya gustado y sobre todo feliz día y muchas gracias por todo.